Comienza esta segunda temporada de Cuestión de Prioridades con la hoja en blanco y dispuestos a escribir y a contar la actualidad de la forma más rigurosa y cercana posible. Las noticias regionales y nacionales darán para mucho en este nuevo curso político. Al fin y al cabo los partidos ya están casi en pre-campaña y esperamos que el gran espacio que hemos dedicado al COVID durante este último año sea ocupado por otro tipo de informaciones. Es lunes, 6 de septiembre y aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal estaban? Buenas noches. Estamos en directo y nos encontramos en uno de los puntos neurálgicos más importantes de la política autonómica, en la sede de la Junta de Castilla y León, en Valladolid, y aquí en los jardines del Colegio de la Asunción, en esta noche de verano calurosa y parece que de momento sin lluvia. Vamos a empezar esta segunda temporada de Cuestión de Prioridades en este arranque del curso político con la persona pues que manda más en nuestra comunidad. Él es el presidente, Alfonso Fernández Mañueco. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por recibirnos en su casa, en la casa de todos los castellanos y leoneses. Muchas gracias. Soy el presidente de la Junta y asumo mi responsabilidad. Eso es. No le veo muy moreno, presidente, como se le ve al presidente Sánchez, a Pablo Casado, a muchos dirigentes de estos días, los primeros días de septiembre. Me imagino que tuvo que sufrir ese confinamiento voluntario por un caso muy cercano de COVID y el moreno me imagino que se le pasaría de un golpe. Bueno, tengo que reconocer que no soy una persona de sol, aunque voy a la playa unos días con la familia, pero soy más bien de sombra y de sombrilla. Y por eso intento con mucha protección pasar el verano. También es verdad que el día 16 estuve ya al pie del cañón acompañando al operativo que peleó, que trabajó en el incendio de la provincia de Ávila, conocido Navalacruz, y bueno, pues ya luego el confinamiento que usted ha mencionado por un contacto estrecho y efectivamente estamos ya al pie del cañón desde hace unos días. Eso le iba a preguntar, la actualidad informativa respetó sus vacaciones, pero el primer día que se sentó en el despacho, en este despacho muy cerca aquí de la sede de la Junta, se originó ese gran incendio, el de Navalacruz en la provincia de Ávila, uno de los peores que hemos conocido en nuestra comunidad. Yo no sé qué ha aprendido de este suceso y qué inversiones, qué controles se tienen que hacer para evitar estos desastres. Me consta que, lo ha dicho hoy el propio consejero de Fomento y Medio Ambiente, el viernes va a ir a esa zona para anunciar un plan de ayudas. No sé si nos puede avanzar algo. Bueno, respecto a la última pregunta, yo entiendo lógicamente su postura como periodista, pero tengo que ser respetuoso. Tienen que ser los propios interesados, los propios alcaldes, los vecinos de las zonas afectadas, los que tienen que conocer de primera mano lo que vamos a hacer, ¿no? Es verdad que la naturaleza nos está sometiendo a situaciones extremas, ¿no? Y es verdad también que aquel día se dieron las peores circunstancias. Todos los expertos te dicen que cuando son más de 30 kilómetros por hora los vientos, cuando hay más de 30% de humedad, estábamos en torno al 3, al 4%, y cuando hay más de 30 grados de temperatura, estábamos en 38 grados de temperatura, y las rachas de viento no es que superaran los 30, es que llegaron a los 70 kilómetros por hora, se produjo un incendio en un coche de manera fortuita en una carretera y bueno, pues todas esas, a primera hora de la mañana, a las 11 aproximadamente, todas esas condiciones hicieron muy difícil que todos los recursos que movilizamos pudiera frenarse a tiempo el incendio. ¿Y faltan más inversiones para atajar los incendios, más controles, más parques comarcales de bomberos que se echan en falta a veces en las provincias donde más fuego suele haber? Vamos a hacer un esfuerzo de la mano de las diputaciones provinciales. Vamos a colaborar con ellos
para hacer una implantación de parques comarcales en el territorio. Además vamos a aprovechar los fondos europeos. Es uno de los ejemplos de colaboración de la Junta de Castilla y León con las corporaciones locales. Me parece importante, pero mire, el operativo que desplegamos por parte de la Junta de Castilla y León fue muy importante. Y además desde el primer momento hubo una colaboración por parte del Gobierno de España, lo reconoció el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Desde el primer momento estuvimos en contacto, y también la colaboración de todas las comunidades autónomas que se pusieron a disposición de la Junta de Castilla y León. Tuve la oportunidad de intercambiar opiniones y de charlar y agradecer también la colaboración de los presidentes de Galicia, presidente de Castilla-La Mancha, de Extremadura y de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que inmediatamente se desplegó allí un operativo de más de 1000 personas. El problema es que durante 2 horas el incendio recorrió pues decenas de kilómetros. Fue una cosa sorpresiva, como digo, unas condiciones climatológicas las más adversas, y bueno, pues hubo que emplearse a fondo. Hubo muchos medios aéreos, no solo los helicópteros de la Junta de Castilla y León y del Gobierno de España, sino también los hidroaviones del Ministerio de Transición Energética. Vamos a hablar, si le parece, de asuntos económicos en esta primera parte de la entrevista. Conocíamos el jueves los datos del paro y, al contrario de lo que ha ocurrido a nivel nacional, con un notable descenso, Castilla y León ha subido en agosto en 1000 personas. ¿La recuperación en nuestra comunidad, la recuperación económica, va a ser más lenta de lo esperado? Bueno, depende de los datos cómo se miren. Esas 1000 personas que ha incrementado el paro es el índice intermensual, pero si analizamos del mes de agosto de este año al mes de agosto del año pasado, el descenso es de casi 7000 personas, 6700 aproximadamente. Por tanto, lo que vemos es que la evolución sigue en línea en todas las provincias y en todos los sectores. Por tanto, yo lo que sí creo es que estamos en mejores condiciones para afrontar el futuro económico, para que a lo largo del año 2022 bueno, pues podamos recuperar esa situación, ese nivel de empleo que tuvimos antes de la pandemia. Y además, permítame, le voy a decir una cosa. Vivimos un momento crucial en estos momentos para la recuperación económica, para la gestión de los fondos europeos, para la recuperación del empleo en nuestra comunidad autónoma. Y yo, como presidente de la Junta, me voy a enfrentar a quien haga falta para garantizar esa recuperación económica, para poder afrontar el futuro con las garantías necesarias. Esa es la ilusión, el optimismo que en estos momentos espera y desea la sociedad de Castilla y León, y ahí voy a estar yo al principio, el primero, dando la cara y enfrentándome una vez más, como he dicho antes, con quien haga falta para poder garantizar esa recuperación económica y esa gestión eficaz de los fondos europeos que siempre ha caracterizado a nuestra tierra. Un buen pulsómetro para eso son los presupuestos de la comunidad. La semana pasada enviaba a Pedro Sánchez una carta para mantener una reunión con él y abordar diferentes asuntos de comunidad, entre ellos clarificar las ayudas económicas para elaborar estos presupuestos del año próximo, del 2022. Parece, presidente, que los fondos COVID no van a llegar. El objetivo de déficit, bueno, de alguna forma va a encorsetar también estas partidas. ¿Esto puede suponer que a día de hoy la Junta se esté planteando duros recortes de cara a esos presupuestos, o los fondos europeos previstos solaparán estos recortes? Bueno, son cuestiones totalmente distintas. Primera reflexión. Para este ejercicio presupuestario, el Gobierno de España nos autorizó un déficit del 1,1%, y para el año que viene nos lo ha recortado al 0,6%, cuando ellos se reservan un 3,9%. Para que todo el mundo lo entienda, el déficit nos lo recortan, no podemos endeudarnos, y hay 300 millones de euros. Por otro lado, el fondo COVID es el dinero
extraordinario que necesitamos, que nos destinaba el Gobierno de España para poder hacer frente a los sobrecostes en la gestión de los servicios públicos. Y me estoy refiriendo a la sanidad, y no hace falta que lo explique, o las restricciones que estamos garantizando de cara al año que viene en la educación o en los servicios sociales. Esos son aproximadamente unos 720 millones de euros. En resumen, y como conclusión, en cifras redondas, 1.000 millones de euros menos que vamos a recibir del Gobierno de España por una vía o por otra. Lo que le pedimos es fondo COVID, es decir, esos fondos extraordinarios para poder gestionar el sobrecoste de los servicios públicos y que nos permitan endeudarnos más. La Comunidad Autónoma de Castilla y León ha gestionado bien en los años de abundancia y en estos últimos años también de crisis económica. Tenemos capacidad de endeudarnos y que no haya necesidad de hacer ningún tipo de ajuste ni de recorte. Y respecto de los presupuestos, yo lo que sí vuelvo a tender la mano a todas las fuerzas políticas para poder afrontar lo que es la ley más importante de la comunidad, que es la ley de presupuestos. Necesitamos, desde luego, los presupuestos de todos y para todos, para afrontar esa recuperación económica. Y vuelvo a insistir, vivimos ese momento importantísimo, vital en nuestra tierra, y yo, como presidente de la Junta, voy a hacer todo lo que esté en mi mano y me voy a enfrentar y voy a exigir y voy a reclamar al presidente del Gobierno el dinero que por derecho nos corresponde. Luego hablaremos de esa mano tendida hacia los presupuestos y lo que le ha contestado la oposición. Esta legislatura también, presidente, ha estado marcada por el COVID, ha trastocado nuestras vidas, entiendo también que es su proyecto para esta legislatura. Durante estas últimas semanas los datos de contagios están bajando, la situación está mejorando. Por eso, además, hoy hemos preguntado a nuestros seguidores en Twitter, una pregunta que hacemos todos los días en las redes sociales, aparecerá ahora en las pantallas, si creen que es el momento de recuperar la normalidad. Y bueno, a mí el resultado desde luego me ha sorprendido, porque un 49% cree que sí que hay que acabar con las restricciones y un 51% que todo siga igual. ¿Qué va a pasar a partir del 13 de septiembre respecto a los aforos, la hostelería, el ocio nocturno? Mire, a mí me gusta ser muy respetuoso con el Consejo de Gobierno. Es el órgano donde se toman las decisiones a este respecto. Y es verdad que yo soy el presidente de la Junta y el presidente del Consejo de Gobierno, pero quiero ser respetuoso con las decisiones que vayamos a tomar en el futuro. Igual se lo digo a mis consejeros, igual lo quiero hacer yo. Lo que sí me quiero felicitar es por el descenso de la incidencia acumulada y sobre todo un indicador muy importante. Ha descendido de manera notable la hospitalización tanto en planta como en las unidades de cuidados intensivos, algo que mide de manera más adecuada y más proporcionada cuáles son las restricciones que debemos llevar a efecto. Es verdad que la incidencia va bajando, la hospitalización en planta y en UCI va bajando, por lo tanto, bueno, pues esperaremos los informes de los técnicos y las decisiones que tengamos que tomar, pero bueno, yo creo que la conclusión que pueden interpretar cualquier persona que nos esté escuchando es clara. Pero sí quiero hacer referencia a esa división que hay en estos momentos en la sociedad, quienes abogan por mantener las restricciones y quienes apuestan por abrir las restricciones. Nosotros siempre buscamos el equilibrio entre la seguridad sanitaria y la recuperación económica. Solo desde una seguridad sanitaria podremos afrontar el futuro y la recuperación económica. Entiendo que no quiera avanzar lo que se va a aprobar en ese Consejo de Gobierno. Yo no sé si en su cabeza se plantea que si finalmente las cosas van mejor, todas estas medidas restrictivas se eliminen de un plumazo o que también se hagan poco a poco en el tiempo. Mire, a mí como persona particular lo que me preocupa por un lado es trasladar el mensaje de que el virus está entre nosotros y tenemos que tener cuidado. Pero por otro lado también que tenemos que apostar por esa recuperación económica de la que he hablado yo, ¿no? Y estamos en ese momento crucial.
tenemos que ir dando los pasos con seguridad, con tranquilidad, y yo creo que eso la gente lo entiende. Estamos buscando siempre ese equilibrio entre la seguridad sanitaria y también la recuperación económica. Y bueno, pues ese camino estoy convencido de ello, de que llegaremos a esa ambiciosa recuperación económica y que la pandemia, tardando no mucho, sea algo de lo que sea simplemente un mal recuerdo y podamos mirar al futuro con optimismo y con ilusión, como decía antes. Entiendo, presidente, que estas últimas medidas que se han prorrogado se han hecho para salvar, entre comillas, las fiestas de Valladolid, Salamanca, Palencia. No, porque cuando hablamos de las medidas en junio, estábamos hablando de unas medidas vinculadas a una situación epidemiológica y hospitalaria. Y en aquel momento las fiestas no eran ni de Valladolid, ni de Salamanca, ni de Palencia, eran de otras ciudades. No estamos tomando las decisiones pensando en las fiestas, estamos tomando las decisiones pensando en la seguridad de las personas. Y esas son las decisiones que nosotros tomamos, y al escuchar a los expertos y al escuchar también otro tipo de expertos, cuando digo expertos me refería a los expertos sanitarios epidemiológicos, también a los expertos jurídicos y a los expertos económicos, porque ya hay que tener en cuenta todo tipo de sensibilidades y de opiniones. Lo que está claro, presidente, es que seguimos sin tener una respuesta clara de por qué Castilla y León ha sido una de las comunidades más afectadas, pese a que ha sido una de las comunidades más restrictivas. Yo no sé si después ya de un año y pico han llegado a una conclusión clara. Bueno, ¿usted sinceramente cree que hemos sido una de las comunidades más restrictivas? Bueno, yo creo que sí. Bueno, no digo la que más. Si usted analiza en el conjunto de todas las comunidades autónomas, no solo con una comunidad autónoma que está cerca de nosotros, si usted analiza todas las medidas que se han adoptado, yo creo que siempre Castilla y León ha buscado el equilibrio. ¿Por qué ha pasado lo que ha ocurrido en Castilla y León como en otros lugares? Pues mire, una de las circunstancias que influye de manera decisiva a la hora del contagio y a la hora también del número de fallecidos es la edad. Y la comunidad autónoma de Castilla y León tiene un porcentaje superior de edad con respecto a otras comunidades autónomas. Por eso tenemos un porcentaje de población mayor, más frágil, más vulnerable, y eso es lo que ha condicionado, desde luego, estas situaciones de las que usted habla. Ha habido ciertas tensiones en el seno del gobierno regional entre PP y Ciudadanos a la hora de tomar sobre todo estas medidas restrictivas. No han sido muy visibles, pero bueno, el propio IGEA en algún momento lo ha dicho, los propios periodistas a veces lo sufríamos por el retraso en la convocatoria de las ruedas de prensa del Consejo de Gobierno. ¿Con quién ha tenido más problemas? ¿Con el vicepresidente o con la consejera de Sanidad? Le voy a decir una cosa. Los retrasos a veces en las convocatorias o las ruedas de prensa no eran vinculados a tensiones o conflictos o opiniones distintas. Muchas veces era el rematar las normas o las decisiones que teníamos que adoptar, porque son decisiones complicadas y complejas, ¿no? Y le voy a poner otro ejemplo. Yo he vivido un gobierno monocolor, no como presidente, sí como consejero. Lo que sí puedo decir es que a lo mejor en ese gobierno monocolor se vivían tensiones y dificultades mayores que las que hemos vivido en estos momentos. La pandemia nos ha sometido a una prueba a todas las personas, a toda la sociedad en su conjunto, en el ámbito de las empresas, de los trabajadores, de los servicios públicos y también, lógicamente, en el ámbito de las responsabilidades públicas, en los ayuntamientos, en las diputaciones provinciales, en el Gobierno de España, también en los gobiernos autonómicos. Y también hemos tenido discrepancias, diferencia de opiniones, pero al final siempre hemos llegado a un punto de equilibrio y de unión. Y yo creo que eso es lo que quiero resaltar, ¿no? Siempre hemos buscado lo mejor pensando en las personas de Castilla y León, proteger a las personas más vulnerables y garantizar la recuperación económica de cara al futuro.
Y estas discrepancias, como usted las califica, ¿cree que se pueden extender ahora a esta reforma de la atención sanitaria que anunciaba el otro día la consejera de Sanidad? Ha hablado de una reforma urgente, ahí está el plan Aliste, paralizado y bueno, basado sobre todo en la cita previa. Usted ya ha dejado bien claro que mientras sea presidente no se van a cerrar los consultorios locales. Hoy mismo ha dicho que va a apoyar la iniciativa mañana del Partido Socialista en relación a todo esto y, si no me equivoco, mañana tiene una reunión con el propio Luis Tudanca para abordar este asunto. Me gustaría, para que los telespectadores lo vean, que escuchemos también lo que le decía hoy Luis Tudanca en esa sesión de control en el Pleno de las Cortes de hace unos minutos. Vamos a escucharlo. Si usted hoy da la orden de retirar la reforma a la atención primaria, si usted da la orden para recuperar la atención presencial y recuperar la frecuencia en todos los consultorios del medio rural de antes de los recortes, mañana mismo nos sentamos, señor Mañueco. Pues mañana mismo se sienta. ¿Qué van a abordar? Bueno, es que eso que ha dicho el señor Tudanca no se corresponde con la realidad. Por eso yo siempre he exigido al Gobierno de España que tiene que tender la mano a la oposición, que no puede ningunear la oposición. Por eso yo siempre ofrezco a la oposición el poder entendernos, el poder dialogar. Y por eso yo le he ofrecido al líder de la oposición, al señor Tudanca, líder del Partido Socialista, el poder hablar sobre estas cuestiones. Igual lo hice sobre los presupuestos hace unos días y fue despreciado mi ofrecimiento. Mire, dice que retiremos el plan de reforma de atención primaria. No existe tal plan. Punto 1. Punto 2. Que no se cierren consultorios. Es que no se han cerrado los consultorios. Y que se recuperen las frecuencias. Es que las frecuencias no se han modificado. La de presencia de los médicos en el mundo rural. Le voy a decir una cosa. Todo el mundo es consciente que en los últimos 18 meses estamos viviendo en una pandemia y esa pandemia ha condicionado nuestra forma de actuar en todos los ámbitos y, por supuesto, también en la forma de actuar en los consultorios, en el mundo rural, en los centros de salud. Eso lo sabemos. Entonces, lo que tenemos que hacer una vez superado lo peor de la pandemia es recuperar la presencialidad con normalidad de los médicos. O sea, y lo que sí puedo garantizar son dos cosas. En primer lugar, los consultorios van a estar siempre abiertos en el mundo rural, se van a mantener las frecuencias que ya datan de 1991 y, en tercer lugar, también se van a mantener las plazas de médicos y de personal sanitario en el mundo rural. Estas tres cosas que la tenga claro todo el mundo, quienes nos están escuchando y quienes están en todos los ámbitos. Por tanto, lo que está diciendo el señor Tudanca no se corresponde a la realidad, pero yo creo que es bueno que nos entendamos, el presidente del Gobierno y también el líder de la oposición, para ver si soy capaz de sacarle de este equívoco o de este engaño en el que quiere someter a la población de Castilla y León. Bueno, mañana tienen esa reunión, veremos a ver en qué queda. Lo que sí que me gustaría que aclarara a mucha gente que nos está escuchando en los pueblos, lo decía el señor Tudanca, ¿la asistencia sanitaria en el medio rural va a ser igual que antes de la pandemia o va a haber cosas que van a cambiar? Mire, la pandemia ha condicionado cosas de nuestra vida y sobre todo la cercanía en la presencialidad. Pero yo vuelvo a insistir, quiero insistir en algo fundamental. Van a seguir abiertos los consultorios, con la frecuencia de asistencia del personal médico, del médico de pueblo de toda la vida, médico de atención primaria, médico de familia y el personal sanitario. Y también lo que quiero decir es que no se van a perder plazas. Pero mire... es decir, que el plan Aliste... ¿se va a quedar en Aliste solamente? Déjeme un momento, por no desviar. Sí. En estos momentos en España, no en Castilla y León, en toda España, en La Rioja, en Castilla-La Mancha, bueno, no quiero mencionar comunidades autónomas, en todos existe una carencia de falta de profesionales, de la medicina fundamentalmente, profesionales sanitarios. Esta cuestión es algo que yo quiero hablar con el presidente del Gobierno, que afecta a mi comunidad, que afecta a nuestra tierra, pero que afecta a toda España. El Gobierno de España es a quien le corresponde tomar decisiones en este ámbito. Y necesitamos que saquen una convocatoria extraordinaria de MIR
lo antes posible para que haya médicos profesionales de la medicina, hombres y mujeres, que puedan desarrollar su labor en el ámbito de la atención primaria. Pero también, por poner otro ejemplo, para que se agilicen los trámites para homologar a aquellos médicos especialistas extracomunitarios, es decir, aquellos médicos de atención primaria que son de fuera de la Unión Europea y que puedan venir a trabajar a nuestro país, fundamentalmente los latinoamericanos, o incluso otro tipo de medidas que hemos adoptado durante la pandemia, en los momentos más críticos. Ahí pues, se han contado con otro tipo de profesionales para determinadas circunstancias y situaciones. El problema que tiene en estos momentos la atención primaria es la falta de profesionales. Y eso no lo puede tomar, esas decisiones no le corresponde a los gobiernos autonómicos, le corresponde al Gobierno de España. Y además esto no es una cuestión de dinero, esto no es una cuestión de falta de presupuesto, todo lo contrario, porque dinero existe. Presupuesto hemos dotado con más que nunca, es el presupuesto más grande de la Consejería de Sanidad de toda nuestra historia. Por tanto, lo que le pedimos al Gobierno de España es que gestione bien. ¿Le ha contestado ya el presidente con eficacia a esa petición? No me ha contestado todavía a las reuniones, pero vamos a darle unos días de cortesía, lógicamente. Yo entiendo también sus responsabilidades, pero no voy a esperar, desde luego, otros 2 años para que me reciba el presidente del Gobierno. En cualquier caso, El problema es la falta de profesionales en España, en nuestro país, en nuestra nación, como se quiera denominar. Y eso afecta a todas las comunidades autónomas y también a la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Pero le voy a decir, ¿cuál es la fortaleza del sistema sanitario de Castilla y León? Tenemos el mayor número de médicos por habitante de toda España. Tenemos el mayor número de habitantes de toda España. Somos la segunda comunidad autónoma que más invierte en la atención primaria y hemos conseguido ya el objetivo de que el 20% del presupuesto de la Consejería de Sanidad se destine a la atención primaria. Por tanto, estamos haciendo nuestros deberes, estamos dando nuestros pasos. Una vez más, no es un problema presupuestario, no es un problema de dinero, es un problema de falta de profesionales en el ámbito de la atención primaria. Y por lo que ha pulsado con no solo en la atención primaria, también hay otras especialidades donde hay dificultades. Sí, le decía que por lo que ha pulsado por los alcaldes, incluso de su propio partido. ¿Aceptan el plan Aliste? ¿Cree que habrá que hacer modificaciones a ese plan? ¿Es extendible finalmente al resto de comarcas de la comunidad autónoma? Yo creo que lo que hay que hacer es, y en eso está la consejera, lo ha dicho ella, vamos, lo hemos comentado y desde luego es algo que sabe cuál es mi posición y se lo he trasladado a la consejera. Se tiene que hacer esto, lo que se quiere hacer, de la mano de las diputaciones provinciales y dialogando en cada uno de los ámbitos locales donde haya que tomar decisiones a este respecto, ¿no? Por cierto, hablando también del tema sanitario, la oposición les culpa de que no quieren agilizar la comisión de investigación que investigue cómo se gestionaron las residencias de ancianos durante la pandemia. ¿Se va a celebrar durante esta legislatura? ¿El Partido Popular va a poner palos en las ruedas o va a facilitar que esta comisión se celebre? Bueno, esto es algo que le corresponde al ámbito legislativo, a las Cortes de Castilla y León. Mire, creo que nunca como ahora tantas comisiones de investigación están en funcionamiento y ahí desde luego, ya no lo digo como presidente de la Junta de Castilla y León, sino como presidente del Partido Popular. Nosotros estamos por la información, por la transparencia y por que se aclaren todas aquellas cuestiones que consideren convenientes. Vamos a hablar Es algo importante recordar que durante los primeros meses de la pandemia, durante el estado de alarma, quien tenía las responsabilidades en este ámbito era el ministro de Sanidad del Gobierno de España, Salvador Illa, y por otro lado, el exministro de Sanidad, y por otro lado, el ex vicepresidente del Gobierno era el ministro de Servicios Sociales, era el responsable del Gobierno de España y durante esa época fue quien tenía que tomar las decisiones que debían afectar a las residencias de mayores. Pablo Iglesias, era Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, sí. Vamos a hablar de estabilidad política. La prueba del 9, como decíamos antes, está en la aprobación de sus presupuestos de la comunidad para el próximo año. Ahí de alguna forma se la juega, necesita más síes que no, o al menos 2 abstenciones.
Yo no sé dónde tienen puesto el foco en el grupo mixto, fundamentalmente. Entiendo que Vox no va a decir que sí, Podemos, por supuesto, tampoco. ¿Con qué partido están trabajando para recibir ese apoyo necesario? Con todos. Porque el Partido Popular, Ciudadanos, la Junta de Castilla y León, mi gobierno ha sido capaz de entenderse con la práctica totalidad de las fuerzas políticas en junio del año pasado en el Pacto por la Recuperación Económica y Social de Castilla y León. De 81 parlamentarios, 79 suscribieron ese documento. Por tanto, ¿por qué cerrarnos las puertas? Yo creo que lo importante es el diálogo y que sea un diálogo real, fructífero. No basta con firmar un documento y luego olvidarse al día siguiente. Abrió la mano incluso al Partido Socialista, una propuesta que directamente y muy rápida el Partido Socialista denegó. Quiero que escuche lo que dijeron dos dirigentes socialistas casi a las 24 horas de hacer ese anuncio. Nos dice cuáles van a ser los pilares de sus políticas, pues ya se los decimos nosotros. La nada. Es el presidente más inane que ha tenido la Junta de Castilla y León y, por tanto, el más inepto. Lo que tendría que hacer el señor Mañueco, además estaría bien, como novedad en estos 2 años que lleva siendo presidente del Gobierno, es que se pusiera a gobernar. Estaría bien que por una vez hiciera algo, aunque solo sea esta, que presente unos presupuestos, que es su obligación. ¿Se esperaba uno tan rotundo y tan rápido? Es curioso, se le invita a la oposición, al Partido Socialista, a sentarse, a hablar y a dialogar, y lo que se recibe son exabruptos e insultos y cuestiones ya, pues bueno, valorativas que yo no quiero entrar. Lo que sí puedo decir, cuando no existen razones, lo que existen son las descalificaciones personales. Y yo soy lo más alejado a una situación de la descalificación personal. Mire, qué mejor manera de entendernos que entrar sin condiciones previas. Y fíjese que en estos momentos, para hablar de los presupuestos, todavía hay 2 cuestiones. Recuerdo, necesitamos que el Gobierno de España nos amplíe el déficit y, en segundo lugar, necesitamos que el Gobierno de España dote el fondo, con dinero, el Fondo Extraordinario de COVID para poder financiar, para poder presupuestar los servicios públicos, porque el año pasado recibimos ese apoyo para este ejercicio presupuestario y lo necesitamos ahora del Gobierno para el año que viene, para que los servicios públicos, en esos esfuerzos que vamos a hacer, por ejemplo en la educación, vamos a mantener las mismas restricciones para que pueda ser la educación con carácter presencial desde el primer día hasta el último, garantizando por tanto una educación de calidad, equitativa y segura. Y yo lo que he recibido, lo que hemos recibido todos, es la sorpresa de estos insultos y descalificaciones que yo creo que definen más a quien los pronuncia que a quien hace la oferta de diálogo y de entendimiento. Y hablando de estabilidad, ¿qué ha pasado con las negociaciones con Por Ávila para llegar a ese acuerdo para lo que quedaba de legislatura? No sé si siguen negociando, si se han paralizado. Lo que llegamos es a la conclusión de que era más fácil ir punto a punto y ir pleno a pleno y ir analizando cuestión a cuestión sobre los asuntos que afectaban al Gobierno o al ámbito parlamentario, ¿no? Fundamentalmente, más que al Gobierno de la Junta de Castilla y León. Por tanto, sí tenemos muy buena relación con todas las fuerzas políticas, con Por Ávila, nos entendemos bien, a veces estamos de acuerdo, a veces no estamos de acuerdo, pero sí que, bueno, recuerdo que Por Ávila el año pasado votó a favor de los presupuestos de la Junta de Castilla y León. Por Ávila firmó el documento, no presencialmente porque el parlamentario no podía estar en esos momentos, pero sí firmó el documento por el Pacto por la Recuperación Económica y Social después de la pandemia. Y votó en contra de la moción de censura también. Y votó en contra de la moción de censura. Si no salieran los presupuestos de la comunidad, ¿sería motivo para un adelanto electoral? Bueno, vamos a tener tranquilidad. Yo espero, deseo y confío en que salgan los presupuestos adelante, ¿no? Yo, ya que me habla usted de la moción de censura nos trajo 2 cosas. Uno, la derrota de Sánchez en Castilla y León y, en segundo lugar, tránsfugas a Castilla y León. Una persona que estaba en un partido que sustentaba a la Junta de Castilla y León,
decidió saltar de esa formación política por no se sabe qué extraños motivos sorprendentes. Unos días antes había dicho que no había ningún problema y, como digo, saltó del barco y se convirtió en tránsfuga. Eso es lo que quiere Sánchez para Castilla y León, el transfugismo. Y le puedo decir, se ha encontrado con Alfonso Fernández Mañueco y ahí no vamos a pasar de largo. Lo que está claro es que el Partido Socialista puede volver a presentar esa moción de censura entre marzo y mayo del próximo año. ¿Usted cree que la contempla? ¿Se está preparando ante un posible movimiento similar al de marzo de este año? Desconozco, eso se lo tendrá que preguntar al Partido Socialista, pero viendo lo que ha hecho hasta ahora, pues ni es descartable la moción de censura, ni es descartable que haya nuevas situaciones de transfugismo en el Parlamento Autonómico, porque eso es lo que ha traído el Partido Socialista y el sanchismo al Parlamento de Castilla y León, desgraciadamente. ¿Y qué circunstancias, qué contexto se tiene que dar para que haya un adelanto electoral? Es verdad que ahora el Partido Popular tiene un momento dulce. Las encuestas así lo dicen, las elecciones en la Comunidad de Madrid fueron todo un éxito para su partido. ¿Qué debería ocurrir para que hubiera ese adelanto? Si es que si me va a permitir, aquí seamos todos prudentes, ¿no? Yo confío y espero y deseo que sigamos dando pasos, que aprobemos los presupuestos de la Junta de Castilla y León, en el Parlamento, en las Cortes de Castilla y León, que tengamos la capacidad para gestionar con eficacia y con determinación los fondos europeos. Lo he dicho antes y vuelvo a insistirlo, es que estamos viviendo ahora mismo una situación especialmente vital, importante, fundamental para nuestra comunidad autónoma. Y ahí vamos a apostar por la recuperación económica, por la gestión eficaz de los fondos, por la recuperación del empleo, que yo estoy convencido que a lo largo del 2022 vamos a volver a una situación de empleo previa a la pandemia. Y yo ahí me voy a enfrentar con quien haga falta para que eso sea una realidad. Lo digo una y mil veces y lo digo con claridad y con contundencia. ¿Ha cambiado mucho su forma de percibir el futuro de la comunidad de 3 meses para acá? Bueno, a medida que van pasando circunstancias, pues uno tiene una percepción distinta. Sí que es verdad que están ocurriendo tantas cosas en tan poco tiempo que a veces, parece que los días parecen años porque evoluciona todo con tanta rapidez que, en fin, nos falta a veces un poquito de, pues que los días parezcan días y que las semanas parezcan semanas. Pues nada, seguimos en directo, son las 10:05 de la noche, seguimos aquí en la sede de la presidencia de la Junta, en los jardines del Colegio de la Asunción. Y, presidente, estamos en el Ecuador de la entrevista, tenemos muchos temas que abordar. A la vuelta de publicidad seguimos, no se vayan. Pues seguimos en directo en cuestión de prioridades, son las 10:10 de la noche y seguimos entrevistando al presidente de la Junta en la sede de la presidencia del Gobierno regional en esta primera entrevista sosegada y, vamos a decir, analítica de este inicio de curso. Pues, presidente, tengo que reconocer un error, he dicho antes que por Ávila había votado en contra de la moción de censura, no fue así, se abstuvo. Error mío. Vamos a hablar ahora de su partido. A finales de este mes y principios del siguiente arranca la Convención Nacional del Partido Popular a nivel nacional, será itinerante, tendrá parada aquí en Valladolid. ¿Qué tiene que hacer Pablo Casado, qué tienen que hacer también los varones regionales para que de esa convención, de esa cita, Pablo Casado salga fortalecido y no debilitado? No, de esa convención va a salir totalmente fortalecido. Y lo que voy a decir es, hay líder en el Partido Popular, hay proyecto en el Partido Popular. Y esa convención va a ser una rampa de lanzamiento de Pablo Casado hacia la Moncloa. ¿Quiénes van a ser sus principales apoyos, al margen de o a mayores del equipo que tiene en Génova, el secretario nacional y todos los vicesecretarios? Los presidentes autonómicos, los principales responsables de las alcaldías donde está gobernando el Partido Popular. Ahí
es donde se va a apoyar, o uno de los elementos donde se va a apoyar Pablo Casado, y también la Convención Nacional del propio partido. El poder territorial, ¿no? Del que tanto presume siempre el Partido Popular. Y ahora que todas las encuestas soplan a favor del Partido Popular, ¿qué tiene que hacer su partido también para ensanchar, para aumentar su electorado? Están en un momento, bueno, dulce, digamos. Yo creo que Pablo Casado está marcando con muchísima nitidez cuál es el camino que tiene que seguir el Partido Popular. Desde la moderación, y eso no quiere decir que no tengamos firmeza a la hora de defender nuestras propias convicciones. Por poner un ejemplo, hemos defendido siempre que los jueces elijan el gobierno de los jueces. Y eso es lo que está haciendo ahora mismo Pablo Casado y el Partido Popular. Defender esa posición, que es lo que establece la Constitución española y es lo que recomienda la Unión Europea. Por tanto, desde esa moderación, yo creo que tenemos que seguir insistiendo en que el Partido Popular es eficaz a la hora de gestionar los recursos públicos. Tenemos una capacidad para recuperar la actividad económica desde nuestra formación política superior al resto. Si uno comprueba las tarifas de la luz, nos podemos dar cuenta de lo que estamos hablando. El gobierno socialista es incapaz de dar una respuesta al principal problema que tenemos en estos momentos todos los españoles. Da igual que seamos personas físicas, que sean autónomos, pequeñas y medianas empresas o grandes empresas, ¿no? Y ahí tiene que dar un paso adelante el gobierno socialista y es incapaz. Las palabras de Pedro Sánchez se las lleva el viento. ¿Qué ha propuesto el Partido Popular? Reducir los impuestos para gestionar con eficacia mejor la tarifa de la luz. Son algunos ejemplos que yo pongo de lo que tiene que hacer, de lo que estamos haciendo y de lo que tiene que percibir y lo que está percibiendo la población de Castilla y León, la población de España. Hablaba de la polémica del Consejo General del Poder Judicial. Publicaba El País una entrevista, usted este mismo fin de semana, la titulaba, entre comillas, en la renovación del Poder Judicial todos tenemos que hacer un esfuerzo. ¿Está el PP demasiado enrocado en él, no? No, yo creo que ahí el primero que tiene que hacer un esfuerzo es el presidente del Gobierno, es el que tiene que dar el paso. Está ninguneando a la oposición. ¿Usted se imagina que yo, en el tema de presupuestos o en el tema de la atención primaria que hemos hablado, yo ninguneara a la oposición? Eso es lo que está haciendo Pedro Sánchez. Se tiene que sentar con el líder de la oposición, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y teniendo claro que lo que establece la Constitución, las recomendaciones de la Unión Europea y lo que quieren la inmensa mayoría de los españoles es que los jueces elijan a quienes les tienen que gobernar. Yo creo que es lo lógico, lo sensato y lo razonable. Mire, yo le voy a decir, nadie entendería, por poner un ejemplo, que yo recibiera al líder de la oposición para hablar de sanidad y que eso se utilizara para hablar de otras cuestiones. Tiene que ofrecerle el presidente del Gobierno la posibilidad de explicarse a Pablo Casado cara a cara, frente a frente. Hablaba del liderazgo de Pablo Casado. Yo no sé si Pablo Casado debería mirar de reojo a Isabel Díaz Ayuso, si es una rival política o se puede convertir en una rival en poco tiempo. No, todo lo contrario. Pablo Casado es el presidente nacional del Partido Popular y si me permite una licencia, yo creo que lo que necesita este país es que Pablo Casado llegue cuanto antes a la Moncloa. Fíjese, ¿qué hubiera pensado la sociedad o qué me estaría usted preguntando si Isabel Díaz Ayuso no hubiera conquistado el gobierno de la Comunidad de Madrid? A lo mejor estaría diciendo, ¿tendría que asumir Pablo Casado responsabilidades? El éxito en la Comunidad de Madrid, desde luego, es un éxito también de Pablo Casado. Igual que tiene que mirar a Isabel Díaz Ayuso, como a Feijóo, como a Juanma Moreno, como a Fernando López Miras o como a mí, a todos como lo que somos, presidentes autonómicos, que tenemos responsabilidades de gobierno y que estamos aquí para gestionar, por un lado, las responsabilidades que tenemos en nuestro territorio, pero para auparle, para ayudarle, para colaborar con él a que llegue lo antes posible a la Moncloa. Lo que ocurre es que, señor Mañueco, Isabel Díaz Ayuso en ciertas circunstancias es un verso libre, cosa que no es usted ni Feijóo ni Juanma Moreno. Bueno,
Al menos eso es lo que está trasladando en los últimos meses. Vamos a ver, esto de verso libre o no, en fin, son cuestiones para todos los gustos. Yo creo que Pablo Casado es el presidente nacional del partido, así lo decidimos todos los militantes del partido, y desde luego yo no interpreto ni entiendo nada de lo que usted está insinuando, diciendo e insinuando. Preguntando. Bueno, todas las encuestas arrojan que si hay nuevas elecciones, el PP ganaría, también en Castilla y León, y tendría que pactar con Vox. ¿A usted esto le incomoda, sí, a priori? Bueno, yo he visto 2 encuestas antes del verano que dice que no sería necesario ese También pacto. Hay algunas que obtendría la mayoría absoluta. Encuestas que han dado la mayoría absoluta o por lo menos la horquilla. Mire, esto de las encuestas es para un determinado momento en una fotografía fija. Yo creo que mi responsabilidad es velar por la protección de las personas de esta tierra, por apostar por la modernidad y que las nuevas tecnologías lleguen a todos los rincones de Castilla y León, y también a la industria 4.0 y a la educación con la innovación pedagógica, para que podamos enseñar con mayor facilidad a los chavales que estudian matemáticas, por poner un ejemplo, y también apostar por el futuro, porque haya oportunidades de futuro y de progreso en nuestra tierra, aquí en Castilla y León. Y una vez que Ciudadanos está en declive y casi en cierta agonía, según dicen todas las encuestas también, ¿está siendo el Partido Popular capaz de frenar ese avance del partido de Santiago Abascal? Bueno, yo quiero ser muy respetuoso con todas las fuerzas políticas, ¿no? Con quienes están compartiendo el sostenimiento del gobierno de mi gobierno, de la Junta de Castilla y León, y también de otras formaciones políticas que están fuera. Aquí quien tiene que decidir es las personas de Castilla y León, son quienes con su voto deciden qué es lo que quieren que ocurra en el futuro. Y bueno, pues vamos a tener tranquilidad, todavía quedan prácticamente o casi 2 años para que se produzca una situación de esta naturaleza, de volver a acudir a las urnas. Hoy El Mundo precisamente publicaba una encuesta, le daba a Ciudadanos un solo escaño en el Congreso de los Diputados. Muchas encuestas publicadas aquí en nuestra comunidad, incluso la de esta casa, de Castilla y León Televisión, arrojaba que desaparecería la formación naranja del hemiciclo de las Cortes. Ahí está Francisco Igea, el vicepresidente de la Junta, digamos que tiene un futuro incierto político. Yo no sé si el Partido Popular podría llevarle como miembro de una lista electoral, en cualquier lista, aunque fuera como independiente. Bueno, yo quiero ser, en primer lugar, reconocer la labor de Francisco Igea como vicepresidente de la Junta de Castilla y León, en unos momentos especialmente complicados. Creo que es importante reconocer a quien te está ayudando todos los días y con quien estás compartiendo todos los días el trabajo en unos momentos, hemos hablado de ello, no especialmente fáciles ni sencillos. Por otro lado, Francisco... ¿Está preocupado por su futuro político él? En esas conversaciones que tiene, yo a él le veo igual que siempre. O sea, no hablamos de esto ni con habitualidad ni sin habitualidad, no hablamos de estas cuestiones, hablamos de las cuestiones de gobierno. Y yo quiero ser especialmente respetuoso con esa formación política, Ciudadanos, y también con el propio Francisco Igea, ¿no? Mire, el Partido Popular, desde el respeto, tiene las puertas abiertas. Yo he insistido en muchas ocasiones que lo que queremos desde mi formación, desde el Partido Popular, es ampliar la base electoral en las urnas. Yo creo que no es momento ahora de hablar de fichajes por un lado o por otro, ¿no? Yo creo que lo que se trata es ahora de trabajar, y cuando lleguen las elecciones hablaremos. Ha hecho referencia antes a la subida de la luz. Estamos sufriendo cada día récords en el precio de este impuesto. La Junta ha abierto otro debate que no es nuevo, que es el de pedir a las eléctricas, a Iberdrola, a Endesa, que tributen en Castilla y León por la energía que aquí generan, que es bastante. No sé si han tenido ya contactos con alguna empresa, con Sánchez Galán, por ejemplo. No. Yo a quien se lo he pedido es al gobierno de España, que es quien tiene que legislar sobre este asunto. Parece razonable que allí donde se produce la energía, pues o tributen
las compañías eléctricas, o bien se pueda reducir la tarifa para que se beneficien aquellos lugares donde se están, pues, podíamos hablar de las centrales térmicas, pero ya las cerró el gobierno socialista sin alternativas a cambio, pero donde están las presas hidroeléctricas, los molinos de viento o los huertos fotovoltaicos, ¿no? Parece, como digo, razonable que en esos lugares donde se produce la energía, pues la electricidad sea más económica, sea más accesible. Vamos a hablar de agricultura. Estamos en una comunidad eminentemente agraria. Usted le pedía la semana pasada al ministro de Agricultura, a Pablo Planas, que los fondos de la PAC, a Luis Planas, perdón, los reciban en exclusiva los agricultores a título principal. Bueno, una propuesta que no del todo recogió el ministro. ¿Qué riesgos tendrían los agricultores si finalmente en los fondos de la PAC, en estas ayudas tan necesarias, no se tiene en cuenta el criterio que pide Castilla y León? Mire, tengo que decir que mi gobierno ha sido especialmente leal y colaborador con el Gobierno de España cuando ha tenido que negociar la política agraria común en la Unión Europea. Pero eso no quiere decir que no seamos exigentes o reivindicativos. Aquí tenemos un concepto de lo que significa agricultor profesional, el que vive directamente y en exclusiva a la agricultura. Ese es un concepto que tiene la unanimidad de las organizaciones agrarias de nuestra comunidad autónoma, que tiene un respaldo mayoritario por parte de las formaciones políticas en nuestra comunidad. Y además este concepto es el que mejor puede luchar contra la despoblación por un lado, el que mejor puede luchar para proteger el medio ambiente por otro lado y el que mejor puede luchar también para la recuperación económica y social del mundo rural. Mi compromiso con el mundo rural es irrenunciable, tanto si hablamos de servicios públicos como de la sanidad, como si hablamos de los agricultores y de los ganaderos. Se ha demostrado que el sector del campo, las mujeres y los hombres que trabajan en la agricultura y en la ganadería son vitales, son cruciales, son fundamentales en nuestra tierra, no en nuestro país y en Europa. Hubiera sido muy difícil sin su trabajo, igual que el de otras muchas personas que forman parte de la cadena de alimentación, las industrias agroalimentarias, las de distribución, hubiera sido muy difícil poder afrontar toda la pandemia. Por tanto, nuestro compromiso, mi compromiso como presidente de la Junta de Castilla y León con las mujeres y los hombres del campo. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros sin esperar a las decisiones que tome el Gobierno de España, aparte de esas reivindicaciones? Hemos apostado para el año 2021, 2022 y 2023 350 millones de euros para la incorporación de jóvenes y de mujeres en el campo. Me parece eso trascendental, porque la incorporación de las mujeres y de los jóvenes permite la sucesión de las empresas agrarias y por otro lado también lo que nos permite es el asentamiento de población, fijar la población en el mundo rural, fijando la población en los pueblos de nuestra tierra. Por cierto, acabar con la despoblación, que es el gran problema endémico de esta comunidad desde hace muchísimos años. Y Francisco Igea decía el otro día, muy claramente, el viernes pasado, que las políticas de la Junta contra la despoblación habían sido un fracaso desde el gobierno de Juan Vicente Herrera hasta ahora. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Qué medidas van a implantar para acabar con esta sangría poblacional? Bueno, yo tengo que decir que lo que más daño hace a la despoblación no son las medidas de los gobiernos autonómicos. Y ahí quiero trasladar el respaldo hacia Juan Vicente Herrera y las políticas que impulsó desde la Junta de Castilla y León. Lo que influye de manera decisiva es una bonanza económica. Porque si uno analiza la situación que vivimos en el crecimiento de población en general en Castilla y León y en las provincias antes de la crisis económica del 2008-2009, era de un crecimiento de población sostenido. Lo que sí puedo decir es que Juan Vicente Herrera, él como presidente de la Junta de Castilla y León, puso en el mapa, en el centro del debate político, la lucha contra la despoblación. Él, como presidente de la Junta de Castilla y León, en una conferencia de presidentes introdujo este elemento y hoy nadie
que tenga relevancia autonómica o nacional no deja de hablar de la lucha contra la despoblación. Hay que reconocer, hay que recordar que fue Juan Vicente Herrera, con el gobierno de Mariano Rajoy, codo con codo, el que consiguió, bueno, en esa conferencia de presidentes del año 2017, me parece que fue, espero que no me falle la memoria, en enero del 2017, se introdujo el elemento de la población, de la lucha contra la despoblación, y en eso es en lo que estamos trabajando. Mire, garantizar servicios públicos, sanidad, educación y servicios sociales en el territorio. Garantizar otros servicios esenciales, como el transporte público gratuito a la demanda. Se va a implantar a lo largo de este año y del que viene. Vamos a incrementar las ayudas a las viviendas en el mundo rural, también crear nuevas viviendas en colaboración con ayuntamientos y diputaciones provinciales. Somos la tercera comunidad autónoma, según el Colegio Nacional de Economistas, la tercera comunidad autónoma con una fiscalidad rural más favorable. Y tendremos que seguir dando pasos en esta línea. Y por último, querría también recordar que lo que genera mayor fijación de población son las oportunidades de empleo. Hablaba antes de la agricultura y de la ganadería. Qué mejor fijación de población que apostar por los regadíos. Donde hay agua, donde hay regadíos, hay vida y hay más población. Pero también puede haber otro tipo de oportunidades con la industria agroalimentaria, con el turismo, con sectores pujantes, defendiendo el medio ambiente que se convierte en una fuente de riqueza, ya no solo por el turismo de naturaleza, sino porque podemos apostar por una política forestal a medio y largo plazo que puede ser profundamente atractiva. Hablaba de Juan Vicente Herrera, ocupó un despacho aquí en la presidencia de la Junta, en este edificio que tenemos aquí a nuestro lado. Antes estuvo Juan José Lucas, Jesús Posada, José María Aznar, todos del Partido Popular. Cuando entra por esa escalinata y llega a su despacho, ¿de quién se acuerda más habitualmente? ¿De qué expresidente de la comunidad recuerda más o habla más incluso habitualmente? Bueno, yo con el que tengo más habitualidad en los comentarios es con Juan Vicente Herrera, pero es verdad también que con Juanjo Lucas una estrecha relación personal y política desde hace mucho tiempo, y también con Jesús Posada. Es frecuente, los WhatsApp, las llamadas de teléfonos, con cualquiera de los tres. Con José María Aznar también tengo buena relación, pero es verdad que por otras circunstancias y por su ajetreo en estos momentos, pues tengo menos relación que con estos tres: Jesús Posada, Juanjo Lucas y Juan Vicente Herrera. Por último, presidente, y por un tema de pura actualidad, somos una de las comunidades, si no la que más en estos momentos, que más refugiados de Afganistán ha recibido. ¿Cómo se están integrando, sobre todo los jóvenes? Bueno, estamos ahora mismo en 254 personas. Mire, Castilla y León ha sido una tierra de migrantes, en muchos casos también por circunstancias políticas y de guerra civil. Y por tanto, igual que a nosotros, a mí, podemos comprobarlo todo, hemos podido analizar cómo se nos ha recibido en muchos países de Europa y de Latinoamérica con los brazos abiertos. Creo que desde Castilla y León tenemos que abrirle los brazos a todos los refugiados políticos que vienen en estos momentos de Afganistán. Son en torno a 254 personas las que han llegado a nuestra tierra. La mitad no llega, son chavales, y lo que vamos a hacer con ellos es lo que hacemos con cualquier paisano de Castilla y León: el poder enseñarles nuestra lengua, facilitarles la educación gratuita, ponerle a disposición el sistema público de salud y darle las ayudas que aquellas personas que tienen dificultades en Castilla y León reciben de una manera o de otra. Eso es lo que vamos a hacer de Castilla y León. Lo que estamos haciendo con aquellos españoles que están pasando dificultades o que necesitan de la ayuda de la Junta de Castilla y León, eso es lo que vamos a hacer con estos refugiados políticos que vienen de Afganistán en unas circunstancias dramáticas y especialmente complejas y difíciles. Pues Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, le agradezco que haya accedido a esta primera entrevista para arrancar esta temporada, esta segunda temporada de Cuestión de Prioridades, y coincidiendo además con este arranque también del curso político. Mucha suerte y muchas gracias. Muchas gracias, un placer.
Y a ustedes nada, les espero mañana, ya en el plato habitual. Eso sí, mañana verán que hay alguna sorpresa, alguna novedad. Así que como siempre, les espero a las 9:30 en Cuestión de Prioridades. Hasta mañana.